Era un propósito propósito de Dios, El propósito de Dios. nadie lo daña. Nadie lo daña. Gloria a Dios. Vamos a poner como tema, gloria a Dios. Eres un propósito. Gloria a Dios. Veamos cuando el Espíritu de Dios lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Pero el enemigo se olvidó que Cristo vino aquí a la tierra fue por un propósito, para darle vida a la humanidad, para que la humanidad tenga vida y tenga lo que es el camino a llegar al Padre. Pero el enemigo se ha olvidado que el Señor, como se la sabe toda, como él se ha olvidado que fue Dios que lo hizo a él y fue un ángel. Pero por eso vino Cristo aquí a la tierra con un propósito. Y el propósito de Dios no puede ser dañado. El propósito de Dios es para darle vida a la persona y darle, por eso va a darse a la abundancia. Pero el enemigo siempre viene haciéndole guerra a el que tiene el propósito. Pero Cristo viene y cuando llega aquí a la tierra, viene el Espíritu Santo, lo forma en el vientre de María, pero viene desde que nace este hombre, se me fue el nombre, que viene y escucha, dice que escucha vino un Salvador aquí a la tierra, pero viene para hacerle la guerra, pero el propósito de Dios nadie lo daña. Pero el Señor viene aquí a la tierra para darle lo que es la enseñanza al ser humano, al cristiano, y dándole a entender que como Él pudo vencer aquí en la tierra, así los hermanos, lo que está inscrito en Jesús, también puede vencer a lo que es el enemigo, lo que viene el enemigo a hacer guerra, lo que viene a hacer darle tentación, porque el hombre puede creer que no puede dominar lo que es la tentación del enemigo, pero el Señor viene dando el ejemplo como Él pudo vencer en la tentación, el humano y el creyente puede también dominar. Y también, gloria a Dios, lo que es el hermano y el creyente puede tener también esa valentía que el Señor pudo decirle al enemigo que no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque cuando usted se fría, cuando usted busca la presencia de Dios, lo que sale de su boca es palabra de Dios. Cuando usted busca la presencia de Dios, lo que habla es solamente de Dios. Solamente dice Cristo viene. Si usted se enfoca en el libro de Santiago, o acercado a Dios, es el que era nosotros. Y si sometemos a Dios, resistir al diablo y el diablo verá de nosotros. Cuando nos acercamos a Dios, esa palabra de Dios siempre está en nuestro corazón, en nuestra mente. Hay que enfocarse en lo que es el propósito de Dios para que el enemigo no venga a dañarla. Es sometir a Dios, porque la palabra dice que el Cristo estaba lleno del Espíritu Santo. Duró 40 días y 40 noches, gloria a Dios. O sea que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, no hay demonio, no hay Satanás que te venga a hacer la guerra, porque tú estás, lo que es la cobertura del Espíritu Santo está lleno. Y solamente cuando tú estás lleno es cuando tú estás en la presencia. Porque como Cristo vino aquí a la tierra con un propósito, tú también eres un propósito aquí en la tierra. Porque el Señor vino a darse ese ejemplo aquí en la tierra, para que esto que me siga también se haga ejemplo aquí en la tierra y tener un propósito. Porque como el Señor te salvó a ti, también tú puedes salvar a aquella persona que está en la droga, en la prostitución. Porque no hay propósito que nadie lo dañe. Porque cuando Dios coge a alguien, no hay nadie que pueda dañar su propósito. Porque son muchos los llamados y son pocos los escogidos. Cuando Dios coge a alguien, ningún propósito puede ser dañado, gloria a Dios. Porque el Señor lo cogió desde el principio. El Señor lo cogió
El Señor cogió a la persona y fue para el propósito aquí en la tierra, para que lo sigamos a Él, y como sigamos a Él, sigamos a Cristo, porque Él nos dijo en su palabra de Juan 14:6 que Cristo, aleluya, es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. El Señor viene a darse y presentarse a sí mismo para que cada uno comprenda, aleluya, que cómo podemos hacer las cosas. El Señor siempre mantenía, siempre orando, pidiendo al Padre, pidiendo la revelación. Así el Señor nos quiere también a nosotros, que nos mantengamos siempre llenos del Espíritu Santo y nos mantengamos siempre buscando en el secreto. Porque como el Señor sabe lo que tú tienes necesidad, es buscarlo en el secreto, para también después recompensártelo en el público. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú no piensas en nada de lo que es material, en nada de lo que es físico, porque se te dará, como dijo, que si tú eres hijo de Dios, que haga que esta piedra se convierta en pan. O sea, si el enemigo siempre te va a atacar en lo que más tú quieres, en lo que tú más deseas. Pero si tú estás siempre metido con Dios, eso se va a rebotar delante de ti, porque tú lo que vas a pensar también en Dios. Y el propósito de Dios nadie lo daña, porque el Señor es el que guía a nosotros y el que nos revela día y noche cómo tenemos que caminar en el camino de Dios, y el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo, como llevó a Jesucristo al desierto, cada uno de nosotros también nos lleva al desierto para ser probado por Satanás, y es por fortalecernos nuestra alma. Recuerdo yo, aleluya, que yo tenía mucho ataque al primer día, y no entendía lo que es el ataque de Satanás y reprenda. Y me acerqué a Yera, le dije: Yera, y como esto y esto y esto. Y Yera me dijo a mí: no le hagas caso, él te va a atacar así. Y me recuerdo yo cuando yo veía ya lo que era el ataque, ya yo me iba por otro lado normal, porque yo lo que tenía era la palabra de Dios siempre en mi mente, en mi corazón. Y el Señor siempre me revelaba cómo tienen que hacer las cosas. O sea, cuando tú estás metido con Dios, el enemigo te puede hacer la guerra, pero no te hace caer. Porque si tú se fijas, en el principio cuando Adán cayó, lo que fue la tentación fue que tuvo un descuido que cuando tú escuchas la palabra, cuando tú escuchas la voz de Dios, todas las cosas salen bien. Pero cuando tú ignoras la palabra de Dios, al final tú caes en el hoyo. Gloria a Dios. Pero el Señor siempre nos tiene la Biblia, porque el que comienza a leer la palabra de Dios no puede caer. ¿Por qué? Porque